entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Adaitza Cortés. Muy buenas noches a todos los amigos que nos están sintonizando a través de la cadena Guapa Radio, La Poderosa, a través de sus 2 emisoras, 6 AM, 6 FM, también los que nos acompañan a través de guaparadiopr.com y ya están viendo a los invitados a través de Zoom, igualmente los que están conectados a través de la aplicación celular Guapa Radio, bienvenidos todos, un placer, y los que ya se están conectando a través de la página de Facebook Live, directo al punto PR. Hoy, ustedes saben que es viernes del panel Estadidad versus ELA e igualmente el panel de los economistas directo a la economía. Así que, como la gobernadora acaba de dar su mensaje, pues la primera reacción, porque tenemos otros temas, tanto del licenciado Gerardo Toñito Cruz como del licenciado Joel Salgado, sería cuál es lo que opinan de esta nueva directriz. Así que bienvenidos a ambos y buenas noches. Gracias. Saludos a licenciado Salgado y a ti, a Dalicia, y a los amigos de la cadena Guapa Radio. Un placer. Bueno, comenzamos con usted. Vámonos con Gerardo, el licenciado Gerardo Toñito Cruz. Mira, yo en términos generales de lo que pude interpretar de la nueva orden de la gobernadora, un poco tengo que concluir. O sea, me gusta la parte para sacar esa parte, eso en una parte. Que garanticen todo lo relacionado a las campañas políticas, porque se iba a ver muy feo que ella, ocupando la posición de gobernadora, que es una de las aspirantes en un proceso primarista que está a 10 días de celebrarse, ella pudiera tener el control absoluto de cómo proyectarse como gobernadora, que no hay ninguna duda que la iba a beneficiar como aspirante también. Así que pudiera garantizar eso, estuvo bien. Pero en lo demás tengo que decir que un poco, este es otro caso más donde se proyecta una expectativa en las últimas 24 o 48 horas, sin olvidar que acabamos de pasar un proceso de una tormenta tropical que pasó por la isla, en donde se crearon una expectativa de un caos que aparentemente no está, no porque no lo estemos sufriendo, sino porque el propio gobierno no puede garantizar que ha habido unas pruebas que confirmen sus números, y que inclusive en algunas circunstancias, a esta hora en que se transmite ese mensaje, los números, cuando se comparan con hace 2 o 3 semanas atrás, posiblemente han bajado. Si fuéramos a resumir en una palabra todo lo que ha acontecido, es que es muy poco cambio comparado con la orden ejecutiva que estaba próxima a vencer. Así que van a seguir las restricciones hasta el 15 de agosto. Y yo creo que así nos van a estar prorrogando, ¿verdad?, estas restricciones, que en cierta medida sigo pensando están lastimando mucho al sector comercial, pero que por otro lado, yo creo que en la medida que nosotros podamos hacer un esfuerzo, como hemos dicho en otros programas, de enfatizar en hacerle ver al ciudadano que él es el responsable de tomar todas las medidas de precaución para evitar la propagación de este virus, es la fórmula correcta, ¿verdad?, para nosotros los puertorriqueños salir airosos. Pero no hay cambios sustanciales que uno pueda decir, pues mira, esto va a transformar el día de mañana en adelante. Yo creo que en términos generales, más o menos la cosa sigue corriendo igual como fue la última orden ejecutiva. Licenciado Joel Salgado. Sí, saludos a todos los que escuchan y al compañero. Mira, yo pues debo de concordar un poco con el análisis del compañero Gerardo, y es que no han habido grandes cambios. Básicamente se mantiene todo como estaba, con la excepción de que ella abrió ahora a que queden exentos esas campañas y ese día de elecciones, obviamente las personas, para que acudan a votar y los candidatos puedan salir y hacer sus campañas, ¿no? A mí pues me sigue preocupando. Yo tengo 2 cosas, una positiva y una negativa. La positiva es que no podemos decir que la gobernadora ha sido inconsistente. Ella ha sido consistente.
en poner como prioridad la salud del pueblo frente a la pandemia, y ella ha sido consistente con poner la salud en primer lugar. Por ese lado es positivo. Por el lado que me preocupa un poco es que hay un sinnúmero de negocios, entre ellos los gimnasios, que como todos sabemos han tomado unas medidas extremas para poder no ser un centro de contagio. Hay una demanda en el tribunal, entiendo que todavía no se ha resuelto, y si la gobernadora hubiera flexibilizado hoy, que yo personalmente tenía la sospecha, yo pensaba que ella iba a flexibilizar esa orden en cuanto a los gimnasios para que la demanda pues pudiera ser académica de alguna manera, pero no lo hizo, así que la demanda pues parece que continúa su curso, y obviamente mi punto es que las personas se contagian por la acción de la gente, y si la gente no es responsable y la gente no demuestra que van a actuar de una forma cumpliendo con las medidas de precaución necesarias, pues la gobernadora no tiene otra opción. Ya vimos que se flexibilizó todo esto de las medidas de la orden ejecutiva, y hubo un alza de contagio. Obviamente vimos las fotos y videos de los jóvenes en las playas, aglomerándose en los chinchorros, y esos actos irresponsables obligan al gobierno, en este caso la gobernadora, a tomar medidas para tratar de prevenir, ya que el ciudadano no está siendo responsable. El gobierno pues tomar acción para que la gran mayoría de la ciudadanía no se vea afectada. En lo personal no me gusta estar en una situación como esta, viendo a los negocios limitados. ¿Por qué? Porque eso aumenta el desempleo, la dependencia del gobierno, aumenta la incertidumbre en los mercados de inversión, y definitivamente no ayuda al desarrollo de la economía, que yo creo que es la segunda prioridad en la pandemia. La primera es la salud y la segunda es la economía, y yo pues creo que con esta orden y continuidad, pues ciertamente continúan una serie de negocios sin poder operar. Pienso que también en lo que mencionaste hay un aumento en la criminalidad detrás de esto también. Eso apúntalo por ahí que viene, y obviamente pues tendrán que enfrentarse a eso. Todos sabemos que la pobreza automáticamente trae un aumento en la criminalidad. Tan pronto las personas se encuentran sin fuente de ingresos, está comprobado que aumenta la criminalidad. Así que vamos a ver qué medidas hay para poder afrontar esto, ¿verdad? Yo quisiera que la gente fuera más responsable y no tuviera la gobernadora que continuar con estas medidas, pero parece que los resultados de los contagios no permiten que la gobernadora pueda flexibilizar esta orden. Bueno, ustedes saben que ayer estuvimos hablando sobre la carta que envía el secretario de Justicia Federal a la Comisión Estatal de Elecciones, la reacción de la comisionada residente Jennifer González, igualmente pues las diferentes posturas de si se cambia la pregunta del referéndum, entonces en vez de estadidad, sí o no, pues estadidad versus independencia, muchísimas cosas se han estado hablando, así que cuando regresemos de esta pausa de las 7 en punto obligatoria, vamos con ese tema. Sabemos que Gerardo Toñito Cruz no puede estar toda la hora con nosotros, pues entonces comenzamos con usted. Regresamos en breve. Esto es Directo al Punto. Esta es la poderosa WAPA 680 San Juan, WISO 1260 Ponce, WTIL 1300 Mayagüez, WMIA
1070 Arecibo, WBOZ 1580 Aguadilla, WXRF 1590 Guayama. La señal más poderosa con lo máximo en noticias. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos al panel Estadidad versus ELA con los licenciados Gerardo Toñito Cruz y Joel Salgado. Y estaba haciéndoles la pregunta de la posición de ellos con relación a los últimos acontecimientos, ¿verdad? Las pasadas 24 horas. Comenzamos con el licenciado Gerardo Toñito Cruz. Sí, mira, ayer los puertorriqueños, en medio del paso de la tormenta Isaías, se recibió una comunicación que creó otra tormenta en términos de lo que a estatus se refiere, ¿verdad? No para todos los puertorriqueños, pero para aquellos que impulsaron un proyecto de ley que, como los populares han mencionado, y yo también me hago eco de eso, era el gran compromiso natimuerto de parte de los Estados Unidos. Me refiero a la comunicación que envía, no el secretario de Justicia, entiendo yo que fue el subsecretario de Justicia quien suscribe la comunicación, donde informa en una carta dirigida al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que por la ley 51 es el ente jurídico, el representante del gobierno de Puerto Rico a quien se le solicitó que hiciera la coordinación de este compromiso de lograr que el Departamento de Justicia desembolsara un dinero para los gastos de publicidad y orientación del referéndum del 3 de noviembre. Pues ayer se recibió la respuesta. Yo recuerdo que el candidato a la comisión residente del Partido Popular, Aníbal Segovia, había advertido desde la semana pasada que sus fuentes le decían que no iba a estar respaldada la medida, y así en efecto fue. Bueno, ¿qué dice esa comunicación? Y la vamos a resumir. Número uno, los primeros párrafos hacen referencia del corto tiempo que se le dio al Departamento de Justicia para responder a la solicitud. De hecho, citan la legislación que hablaba sobre la derogación de estos fondos públicos federales, que cualquier petición a esos efectos había que tener 45 días antes. Todos sabemos, ¿verdad?, que en la manera en que se aprobó esa ley, la ley 51, hasta la fecha que se le dio al Departamento de Justicia, no había esa cantidad de días, y eso lo destacan allí. Pero eso es lo de menos. Lo más importante son los próximos párrafos. Porque uno de ellos habla precisamente, y yo recuerdo al compañero Salgado destacar aquí en este programa, cómo es este proceso que yo decía no es un plebiscito, es un referéndum, porque se le pregunta a las personas sí o no, y yo destacaba que en ese referéndum no había un compromiso del Congreso. En esa comunicación específicamente el subsecretario aborda ese punto en particular y dice respecto a Hawái y Alaska que no es igual, que lo que estamos haciendo los puertorriqueños no es igual, ni se puede comparar con el proceso de Alaska y Hawái, porque en aquellos casos, en ambos, había una legislación pendiente que estaba caminando en el Congreso de los Estados Unidos. Yo he repetido en múltiples ocasiones aquí, utilizando una frase un poquito más puertorriqueña, que nadie está esperando esos resultados, tratando de decir que no hay ningún compromiso en el Congreso. Bueno, pues ayer se recibió la comunicación del Departamento de Justicia, dicho de una manera un poco más fina, ¿verdad? Más elocuente, que no hay ningún compromiso del Congreso, no hay ningún compromiso del gobierno de los Estados Unidos, y que en ese sentido ni tan siquiera el proceso podríamos decir que se parece al que se celebró en Hawái y en Alaska, porque allí habían ciertos procesos encaminados en el Congreso de los Estados Unidos. Y lo otro también es que destaca de una manera bien específica que el proceso, la legislación, la ley 51 da a entender y puede llevar a la equivocada percepción de que el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo el Congreso, podrían estar vinculados, atados o aceptando que ese proceso es vinculante para los Estados Unidos, en el sentido de que de alguna manera los Estados Unidos aceptaría
que ya los puertorriqueños decidieron descartar, llámese el territorio, llámese el ELA, lo que usted quiera decir, a base de los resultados electorales del 2012 y 2017. Y ellos enfáticamente dicen que por el contrario, en el 2012, aquellos resultados todavía hoy, en el 2020, siguen cuestionados, y en el 2017 destacan lo que nosotros hemos dicho con insistencia, que la participación electoral del 2017 fue tan menguada que llamó la atención inclusive a los propios americanos. Así Pero tengo una pregunta para usted. Para muchos que no han interpretado la carta igual que como usted nos los está estableciendo, lo que indican es que lo que están diciendo es que como no se cumplió con algunos de los requisitos establecidos, como por ejemplo lo que usted dijo de la educación, y que no daba tiempo para educar sobre la estadidad, la independencia, etcétera, que por eso es que no avalaban el proyecto. Usted lo está viendo mucho más allá de esa carta. Bueno, pero otros lo interpretan más simple, un rechazo. Quien interprete eso no hace una interpretación correcta. Ellos dicen que no tuvieron el tiempo suficiente para avalar eso. Y los fondos no son para la cosa mecánica de celebrar el referéndum. Los fondos que hay allí en el Departamento de Justicia es para un proceso de orientación. Educación. Y ellos dicen, como nosotros no tenemos el tiempo suficiente, no podemos autorizar los fondos de orientación. Los fondos no es para comprar una máquina, para comprar una papeleta, fondos para orientación. Por eso, pero eso, vis a vis a decir que es que rechazarían a aprobar en un futuro algo para la estadidad, pues por eso es que le pregunto. Bueno, lo que pasa es que esos son los primeros párrafos. Los siguientes párrafos hablan de esto que te estoy diciendo. En resumen, ellos concluyen que el proyecto completo, desde la primera letra hasta la última, es decir, la ley 51 del 2020, por nada el gobierno de los Estados Unidos, entiéndase la administración de Donald Trump, entiéndase los republicanos que gobiernan el país de Estados Unidos, pueden avalar la medida y no se sienten pero para nada vinculados ni con el proceso, obviamente, mucho menos con los resultados. Yo vuelvo y me reitero lo que he dicho en anteriores ocasiones, nadie está esperando esos resultados. De hecho, la invitación hoy no es a cambiar la pregunta ni cambiar, de alguna manera, la invitación es a repensar si es necesario gastar el dinero que ahora lo vamos a tener que pagar los puertorriqueños. No la compra de la papeleta, esa siempre la íbamos a tener. El gasto de orientación, si debemos pagar eso por un evento que nadie lo está esperando el próximo 3 de noviembre. Vamos a ver qué nos dice el licenciado Joel Salgado. Bueno, sin duda alguna ha provocado una tormenta en los que creemos en la estadidad, pero como toda tormenta, el propósito natural de las tormentas es limpiar lo que está sucio, el ambiente, y purificar el lugar en donde vivimos, el planeta Tierra. Pues así mismo yo veo esta carta. Esta carta lo que expresa es la perspectiva del Ejecutivo de los Estados Unidos, quien nombró al secretario de Justicia, que pertenece al Partido Republicano, y en esa carta vimos cómo piensa el Partido Republicano en relación a una consulta de estadidad, sí o no. Así que si la tormenta que pasamos ayer de la carta nos puede arrojar luz sobre algo, es que Puerto Rico acaba de entrar en el debate político activo de los Estados Unidos. Eso significa que mientras el secretario de Justicia, a través de su diputado, porque no lo publicó el secretario, que eso me pareció muy interesante, a diferencia de Jeff Sessions, este secretario no firmó esa carta, lo firma un segundo en mando. Mientras se publicaba esa carta, decidiendo que no iban a desembolsar los fondos, el mismo día teníamos al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en un discurso que lo vio 200 millones de personas en Estados Unidos en la despedida de duelo de John Lewis,
diciéndole al mundo completo, yo frente a todos ustedes los invito a que hagan a Puerto Rico igual a los 50 estados, con los mismos derechos de representación que los 50 estados. Los invito a que le den la igualdad, la estadidad a Puerto Rico y a Washington, D.C., porque ellos son tan americanos como nosotros. Así que tenías las dos historias pasando al mismo tiempo. Por un lado, los republicanos, del lado del secretario de Justicia, diciendo que no, que simplemente el referéndum del 2012 y el 17 no revocaron el status quo y que este referéndum, estadidad sí o no, no cumplía con los parámetros de la ley que aprobó Obama para educación. Mira, yo tengo mi opinión personal sobre las razones de la carta y desde un principio yo pensé que no se debían de solicitar los fondos de los 2.5 millones para llevar a cabo la campaña de educación. ¿Por qué? Porque la ley de Barack Obama del 2014 habla de un plebiscito, no habla de un referéndum, habla de la celebración de un plebiscito en donde van a haber dos fórmulas o más, inclusive las menciona: estadidad, independencia, status quo. Así que esa ley fue creada bajo la circunstancia de que en Puerto Rico se fuera a celebrar un plebiscito. ¿Por qué? Porque la tendencia en Puerto Rico había sido siempre la celebración de plebiscitos y había existido siempre una controversia sobre la definición de las diferentes opciones de estatus. Así que Barack Obama en el 2014, al conocer las controversias que habían en las definiciones de los diferentes alternativas de estatus, especialmente en el ELA, que es en donde siempre había controversia, él aprueba unos fondos para que se lleve a cabo un proceso de campaña educativa, pero que esas definiciones de ese plebiscito tenían que ser aprobadas por el secretario de Estado. Así que si vemos el trasfondo histórico de los 2.5 millones, estaba enmarcado desde el principio en un proceso de plebiscito en donde iban a haber 3 fórmulas para que las personas seleccionaran su favorita. En este caso, no estamos celebrando un plebiscito con 3 fórmulas. Así que desde el principio yo fui uno de los que dijo, ¿para qué vamos a pedir fondos? No lo van a aprobar porque no estamos celebrando un plebiscito con diferentes fórmulas en donde debamos llevar a cabo una campaña sobre las 3 fórmulas disponibles y por lo tanto el secretario de Justicia no tiene que aprobar la definición de ninguna de las fórmulas, porque en este caso estamos celebrando un referéndum que solo tiene una fórmula y usted vota sí o no. Y esa premisa mía que yo tuve desde siempre fue corroborada por lo que dijo el secretario de Justicia a través de su diputado. En este caso, como solamente hay una sola fórmula y usted vota sí o no, el secretario de Justicia no puede aprobarla porque va a dar la apariencia de que, número 1, no se está cumpliendo con la ley que aprobó Barack Obama de los fondos de 2.5 para orientación en caso de un plebiscito con 3 fórmulas. Y número 2, si él avala la definición de estadidad de este plebiscito, que es la única, le estaría llevando un mensaje a la ciudadanía de que el gobierno de los Estados Unidos va a dar 2.5 millones para educar solamente sobre la estadidad. Y obviamente, si vemos a la luz del proyecto de ley que se aprobó de los 2.5 millones,
El referéndum estadidad sí o no no fue contemplado en esa ley. Por lo tanto, a mí no me extraña que no hayan aprobado los fondos, porque los fondos no fueron destinados para un referéndum estadidad sí o no, sino un plebiscito con 3 fórmulas o más. Así que si el compañero está diciéndome que no aprobaron los fondos porque el gobierno de los Estados Unidos está diciendo que este referéndum no vale nada, eso es falso, eso no es cierto. La razón jurídica es que esa ley de Barack Obama de los 2.5 millones no contemplaba un referéndum estadidad sí o no. Así que, pero entonces, ¿por qué lo incluyeron? Partiendo de ahí, sí tengo que expresar que la carta toca otros puntos que no tenían que ver ni con el plebiscito ni con el referéndum, que es lo que a mí me sorprende, porque pone a el secretario de Justicia, que no es parte del Congreso, es parte del Ejecutivo. Y yo le quiero expresar a los radioescuchas que la carta del secretario de Justicia no tiene nada que ver con el Congreso, que es quien finalmente decide si acepta o admite a Puerto Rico como Estado. Esto fue una opinión de un representante del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. En otras palabras, usted puede decir que esta es la opinión de Donald Trump. No tengo ningún problema si usted me dice eso, pero que esta es la opinión del Congreso, no, porque el secretario de Justicia no tiene nada que ver con el Congreso, porque pertenece al Poder Ejecutivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué me llamó la atención? Obviamente que dijeran que el pueblo de Puerto Rico no ha revocado o no ha rechazado continuar siendo un territorio. Eso me sorprende, porque todos sabemos que en el 2012 el 54% de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico contestaron a la pregunta de si usted quiere continuar siendo territorio de Estados Unidos, y el 54% dijo que no. Así que si vamos a validar el poder del voto, ciertamente el pueblo de Puerto Rico sí rechazó seguir siendo territorio de Estados Unidos. Y obviamente la segunda pregunta, ahí sí te acepto que hay controversia por las papeletas en blanco. Pero en esencia, lo que me quiere decir a mí el secretario de Justicia es de qué lado está el Poder Ejecutivo y de qué lado está el Partido Republicano en la controversia del estatus de Puerto Rico. Tanto Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría en el Senado, por llamarlo así, el presidente del Senado federal, ya nos dijo que durante su presidencia en el Senado federal, pues Puerto Rico no va a ser Estado, porque quien tiene una agenda de hacer a Puerto Rico Estado es el Partido Demócrata. Y él, al ser republicano, él no quiere un Estado que sea demócrata. Así que ya vemos por dónde va la controversia con el secretario de Justicia. Ya vemos cómo el presidente del Senado federal dice que hacer a Puerto Rico Estado es el plan del Partido Demócrata, y que quieren hacer a Puerto Rico Estado porque quieren 2 senadores demócratas para quitarle la mayoría que tiene el Partido Republicano en el Senado. Así que Puerto Rico es el eje ahora mismo del debate político en Estados Unidos, en donde tenemos a un partido republicano que de todas formas está tratando de frustrar que Puerto Rico se convierta en Estado, y tenemos un partido demócrata que hasta los candidatos nuevos, porque hay un candidato para Nueva York que va a sustituir a José Serrano. Ese candidato nuevo ya dijo públicamente que Puerto Rico tiene que ser Estado. Barack Obama también lo expresó. Alexandria Ocasio
Cortés Barack también Obama no dijo eso, no lo repite, porque Barack no, Obama no dijo eso. Barack Obama lo dijo clarito, No, él no dijo eso. clarito, Él no dijo eso. clarito. No. Él dijo, todos tenemos que darle la misma representación en el gobierno de los Estados Unidos a Puerto Rico y a Washington, D.C. Porque ellos son tan americanos como nosotros. Así que no hay otra forma. No hay otra forma de dar representación igualitaria en el gobierno de los Estados Unidos si no es con la estadidad. Y obviamente él apoyó la estadidad y todos los periódicos, CNN, Washington Post, el Nuevo Día, El Vocero, todos publicaron que Barack Obama apoyó públicamente la estadidad. Así que yo pienso que esto es positivo porque significa que Puerto Rico tiene un aliado en el Partido Demócrata y en la agenda demócrata está hacer a Puerto Rico Estado y a Washington D.C. Estado. Y eso nos trae a nosotros la evidencia suficiente de que si el Partido Demócrata ganara en la presidencia, en el Senado y en la Cámara, ellos se van a estar moviendo para hacer Estado a Washington D.C., que ya lo aprobaron en la Cámara, y van a estar moviéndose para hacer Estado a Puerto Rico, siempre y cuando Puerto Rico vote que sí a la estadidad el 3 de noviembre, porque si Puerto Rico vota que no a la estadidad, con toda esta marejada de manipulación de opiniones que tienen los que se oponen a la estadidad, si no gana el sí y por el contrario gana el no, entonces se frustra el plan que tiene el Partido Demócrata de hacer a Washington D.C. Estado y a Puerto Rico Estado, y habremos perdido la oportunidad histórica de entrar como Estado 51 y Estado 52 de los Estados Unidos el cuatrienio que viene. De lo que estamos hablando. Vamos con el licenciado Gerardo Toñito Cruz, porque antes de irse tengo, además de que reaccione, una pregunta. Así que adelante. Sí, mira, el Barack Obama hizo una referencia de la igualdad, la misma igualdad a Washington, y mencionó la referencia a Puerto Rico. La palabra estadidad no estuvo mencionada ni por equivocación. Pero asumamos que Barack Obama lo hubiese mencionado, me iba a recordar exactamente la misma expresión que acaba de hacer Joel aquí. ¿De qué vale? Porque es el expresidente de los Estados Unidos, es decir, el ex representante de la parte ejecutiva, cuando el Congreso es quien decide si se admite o no en Estado. O sea, lo que pudo haber hecho Obama, y voy a irme del lado más favorable a Joel, es tan parecido a lo que hizo Gerald Ford de enviar un proyecto de estadidad después que perdió las elecciones. Así que de eso vive el Partido No Progresista y su ideario de estadidad. La realidad es que indistintamente de si era el secretario o era el subalterno, de hecho, si era el subalterno, peor, porque lo que le contestó, no la pregunta tan solo, por eso quería enfatizar, no tan solo la pregunta si se podían utilizar los fondos, eso le dedicó 2 párrafos, 3 párrafos al inicio, es que entró en otras materias más pertinentes al asunto de cuál es la visión del gobierno de los Estados Unidos, es decir, la política pública del gobierno de los Estados Unidos hoy, del Partido Republicano de los Estados Unidos, del partido pero ven acá, te pregunto algo, si el Congreso dominado por los demócratas aprobara esta idea, ¿yo puedo decir eso? No, eso solamente son los congresistas demócratas, es el Congreso de los Estados Unidos, Joel. O sea, oficiales. El Ejecutivo, el secretario de Justicia no pertenece al Congreso y no representa al Congreso. Dije que pertenecía, lo que pasa, Joel, espera. Lo que pasa es, el Ejecutivo es el gobierno. O sea, lo que Wanda hizo hoy, yo no puedo decir que habló el aspirante del PNP, habló la gobernadora. El gobierno. Por Dios, Joel, no, por favor. O sea, habló en esa comunicación el subsecretario, el deputy, lo que tú quieras llamarlo, del Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué
individuo pertenece al Partido Republicano, pues amén, ¿qué importa? Esa es la política pública del gobierno de los Estados Unidos hoy, nos gusta o no. Y si mañana dominan los demócratas y cambia esa política, yo no puedo decir que cambió la política del gobierno demócrata. No, cambió la política del gobierno de los Estados Unidos. Será así. Hoy, el gobierno de los Estados Unidos hizo dos grandes cosas. Dijo que los resultados del 2017 no los tienen en cuenta, pero eso viene el Partido Popular Democrático diciéndolo hace tiempo. Hace tiempo. Entonces, ¿qué sucede? La gran pregunta es, ¿usted puede creer o no en eso? La gran pregunta, ¿vale la pena celebrar, erogar esos fondos públicos en un evento electoral, en una papeleta que no va a tener ninguna consecuencia, pero ninguna es ninguna, en los Estados Unidos? No dije en el Ejecutivo, no dije en el Congreso, en los Estados Unidos. Porque si yo voy a la historia, los republicanos o los demócratas que han dominado el Congreso en distintas etapas en los últimos 20 o 30 años, nunca han visto con buenos ojos la estadidad. Esa es la realidad. De ahí es que yo he dicho constantemente y seguiré repitiendo, hasta que no haya un compromiso del Congreso, no vale la pena. Yo recuerdo el último programa que tuvimos el viernes pasado, al final, yo decía, el asunto del estatus en Puerto Rico es la conciliación número 8, número 9, número 10 del pueblo puertorriqueño. Y yo recuerdo al amigo Joel Salgado enfatizar que debería ser la primera, sí, debería ser la primera prioridad. La realidad es que no es la prioridad. Y de hecho, la realidad, los amigos que nos escuchan, tampoco lo es para los Estados Unidos. No lo es. Nadie está pensando en eso. Esa carta que envió el deputy del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, nadie la va a estar comentando este próximo lunes en los Estados Unidos. La enviaron para efectos de Puerto Rico. Conocemos los resultados. No es nada distinto a lo que hemos dicho los populares. Y nadie la va a estar comentando el próximo lunes, el próximo martes. No va a ser noticia, va a ser la tormenta Isaías, que está esperándose que llegue a la Florida. Eso va a ser tema de noticia allá. Bueno, pero no va a ser ese tema de la carta de los puertorriqueños, si le conceden o no la estadía. No lo va a hacer. Imagínate eso. Estoy hablando del próximo lunes. Será interesante para los que resulten electos el 3 de noviembre en los Estados Unidos, en las votaciones de los Estados Unidos, el tema del estatus de Puerto Rico. No lo va a hacer. Hablemosles con la realidad de los puertorriqueños. No lo va a hacer. ¿De que debemos atender el tema? Sí, yo creo que sí. Y debe ser un modelo como se hizo en el 1991, teniendo a todos los partidos unidos visitando el Congreso de los Estados Unidos para comprometer al Congreso, que como dice Joel, es quien tiene la última palabra. Mientras eso no ocurra, mientras en Puerto Rico se hagan consultas como esta, que son amañadas, no van a tener ningún resultado ni aquí, ni lo van a tener en los Estados Unidos. Bueno, aquí dice Camelia del Castillo, Alaska y Hawái en Estados Unidos no los querían, hay que ir a votar sin miedo a estadidad. O sea, algunos que dicen que tienen que seguir luchando. Joel, porque antes que se me vaya, quiero hacerle una pregunta por aquí de algo de lo que expresó Tomás Rivera Chat. Adelante con tu reacción. Sí, Joel. Mira, yo sí puedo estar de acuerdo con el compañero Gerardo, que la carta pues ciertamente arroja una preocupación a mí como estadista, ¿no? Y es que el secretario de Justicia, a través de su diputado, trae un punto interesante. Y dice, mira, esa pregunta ¿debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente como Estado? El secretario dice, esa palabra inmediatamente puede inducir a error. Porque obviamente, si el pueblo vota que sí, todavía falta todo un proceso en el Congreso para que el Congreso apruebe el acta de admisión. Y yo creo que es ese punto, el PNP, que es quien está propulsando el proyecto y se encuentran en el poder, deberían atender ese señalamiento. Y te voy a explicar por qué. Porque si ganara el sí, ya el Partido Popular, ya los republicanos,
tendrían un punto que podrían cuestionar la validez del referéndum. Así que si no atendemos ese señalamiento del secretario de Justicia que dice, mira, esa parte que dice inmediatamente es lo que se pregunta al final del proceso de la estadidad. Cuando se vota en el referéndum inicial, que es el que estamos, el que vamos a celebrar ahora, en ese tú no puedes poner la palabra inmediatamente porque todavía no hay un compromiso del Congreso a aprobar el acta de admisión. Ya cuando Hawái y Alaska celebraron el segundo referéndum, que fue el de ratificación, en ese es en el que se dice, acepta tú que el territorio de Hawái sea admitido como Estado inmediatamente, ¿sí o no? Pues ya en ese punto ya sí se pone inmediatamente. Así que mi recomendación al PNP es que cojamos la pregunta que hizo Washington, D.C. en el 2016, que es una pregunta muy simple, que se compone de 4 partes. Y vamos a darle un copy-paste a la pregunta de Washington, D.C., que ya fue avalada y validada por la Cámara de Representantes Federal, y vamos a incluirla en una enmienda a la ley del referéndum del 2020. Y te imaginas tú qué pasaría si nosotros celebramos el mismo referéndum con la misma pregunta que Washington, D.C. en el 2016, la cual ganó la estadidad con el sí con 85% y la Cámara de Representantes del Congreso aprobó el acta de admisión de la estadidad como Estado 51 de Washington, D.C. Así que si ya la rueda está hecha, mi invitación al PNP es, miren, denle un copy-paste a ese referéndum de Washington, D.C., como ellos redactaron la pregunta. Vamos a hacer una enmienda en una extraordinaria que ya la gobernadora la convocó para otros asuntos, y vamos a darle un copy-paste a esa pregunta que ya está validada por el Congreso, validada por la historia, porque es la misma pregunta de la misma forma que se hizo en Hawái y se hizo en Alaska. Pero si no la enmienda, le votamos que no. Vamos a lograr que si gana la estadidad, es tan válida como la estadidad cuando ganó en Hawái, en Alaska. Añadir a esa pregunta que acabas de hacer. Dijo Tomás Rivera Chat ayer que qué tal si hacíamos 3 preguntas: separación sí o no, permanecer bajo la cláusula territorial sí o no, o estadidad sí o no. Y otros han dicho que la gobernadora cite, dentro de lo que está diciendo él, que enmiende la convocatoria para que el Senado y la Cámara aprueben cambiar la pregunta a estadidad o independencia como originalmente estaban. Así que me gustaría saber, Toñito Cruz, ¿qué piensa, licenciado? Es que en los últimos 20 años, o sea, de los actores políticos, los que están ahora mismo en la cosa política pública del país, y comienzo por el propio Carlos Romero Barceló, a quien yo respeto en ese sentido, como uno de los más fervientes creyentes y defensores de la cosa estadista, porque él estuvo allí, o sea, y sabe de esto. En el 1991 se celebró el proceso más preciso, el que más avanzó en temas de estatus en el Congreso. 1991, no hay otro. 1991, el que más avanzó. Quizás al PNP no le gusta, porque en ese proceso a los populares, a los independentistas, a los estadistas le dio la oportunidad a cada uno de definir lo que ellos querían que se preguntaran en materia de consulta de parte del Congreso de los Estados Unidos. ¿Ves? El PNP ya lleva 3 eventos de consulta, 98, 2012 y 2017, donde ellos imponen la consulta y la fórmula precisa, ¿verdad?, de cada una de las fórmulas que se presentan allí. Pues no le va a gustar quizás lo que ocurrió en aquel proceso del 91. Pero ese proceso fue el que más avanzó. Cualquier cosa, y yo respeto mucho la sugerencia
del Senado, las respuestas que da la gobernadora. Pero la gran pregunta es, sea esa o sea otra, ¿tendremos el compromiso del Congreso? Porque si no lo tenemos, no vamos a avanzar. La respuesta que dio ayer, en gran medida, el subsecretario de Justicia, lo que le está diciendo, mire, mientras eso no hay un compromiso del gobierno de los Estados Unidos, llámese el Congreso, llámese del Ejecutivo. De hecho, lo del 1991 empezó un poco desde el punto de vista de la Casa Blanca, terminó en el Congreso, pero eran las ramas de gobierno federal y las de Puerto Rico, ejecutiva y legislativa, ¿verdad? No la judicial, avanzando sobre un tema. Si usted no lo hace así, no va a tener ningún resultado. Esa es la verdad, por más temprano que nos levantemos. Cualquier otra cosa es un ejercicio en futilidad. Si mañana, y con esto termino, y de verdad le pido excusa a los amigos radioescuchas, se lo pido a Joel y a la moderadora, me tengo que despedir, pero si mañana enmendaran la ley, no va a haber ninguna diferencia entre enmendarla o no enmendarla, porque ya sabemos cómo piensa el Ejecutivo, no le va a dar ninguna consideración. Por eso yo decía hace 2 semanas atrás, Donald Trump no se va a caer de la cama el otro día si los puertorriqueños rechazan la estadidad, ni el Congreso tampoco. A nadie le va a interesar. De hecho, digo más, no les va a afectar si en el próximo cuatrenio arriba o en el futuro hacen otro referéndum, otro plebiscito, porque nadie le va a importar los resultados si los puertorriqueños votaron que no, como piensa hacer la mayoría del pueblo puertorriqueño. Bueno, pues como sabemos que tenemos que ir a la pausa obligatoria, estamos en el panel Estadidad versus ELA. Gracias, licenciado Geraldo Toñito Cruz. Saludos. Regresamos con la posición del licenciado Joel Salgado, así que pausamos y regresamos. Esto es Directo al Punto. Nos vemos el próximo viernes, Saludos, licenciado. y mi disculpa a ustedes, de verdad, pero es que no sabía que no, tranquilo. La gobernadora decidió hacer un mensaje y nos partió por el medio. 5.3 FM San Juan. Saludos. 100.5 FM Ponce. 100.9 FM Mayagüez. 93.3 FM Arecibo. 105.1 FM Aguadilla. Pues redondeamos ahora lo que se te haya quedado, Joel. En todo Puerto Rico. Todo Y el tiempo entonces, en cadena. hay otra postura de hoy de Tommy. ¿Necesitas Pero, una pues, no la pude biopsia de compartir senos con o el cirugía equivalente, ¿verdad? oncoplástica? En el SPC Clínicas de Senos, dirigido por la cirujana que quien ha doctora rechazado Zenaida Méndez y su a grupo Lela de es el cirujanos, mismo Congreso estamos listos y para atenderles lo Estados antes Unidos, posible, etcétera. tomando las medidas para su en seguridad tribuna. por el COVID-19 y Vamos. nuestro personal. Para citas, llamar Pero al nada, 777-740. Tengo también a los 2120, economistas por ahí que iban de 7 a 8 y estamos todos atrasados. 20 o escribir en Facebook bajo SPC Clínicas de Senos. Ayúdanos a ayudarte. En el referéndum de noviembre, votando si reclamas contundentemente la estadidad y reafirmas tu deseo de tener Gracias, una mi unión gente, por permanente estar con ahí la nación conectado. americana. Si Por votas no, compartir, solo para te que otras queda personas la vean el independencia, programa. Un porque abrazo. La asociación y la independencia es lo mismo. Así lo expresó el fenecido expresidente del Partido Popular, Héctor Ferrer. Yo no quiero la libre asociación, te explico por qué. Porque la libre asociación es una variante de la independencia. Un momento, con calma. La libre asociación es una variante de la independencia. Lo es. ¿Lo es por qué? Porque lo es. Porque Cari lo es. González, doña Miriam se va en brote. Dentro de su partido que entiende lo contrario. Bueno, A ver, que creo doña Aida me la había libre escrito por asociación, aquí. una Creo que vi un vertiente mensaje de de la doña Aida. independencia. Déjame ver. Hagamos de la estadidad un proyecto de pueblo. Todo Puerto Rico con la estadidad. En el referéndum, vota sí. Mensaje editorial. Que estaba de viendo la transmisión que hicimos Radio. hasta las 5 de la Quality Home mañana. Satellite y Que Houston, se el transportó servicio de a las noches de María con Guapa. ofrece planes para tu hogar o negocio. No importa en qué barrio o sector de Puerto Rico vivas, llegando incluso Eso, donde que fueron otras unas simples compañías. inundaciones. Y mira cómo está Mayagüez, un montón de gente por ahí. 633 y suscríbete al internet 100% satelital que no depende de cable ni líneas telefónicas. Siempre estarás Te conectado. está oyendo entrecortado. Quality Home Satellite. Ahora. Sí, ahora sí. No, de momento cuando estabas hablando ahora conmigo te estaba oyendo entrecortado. Ok. No, en la Loan transmisión estuviste Accountants, bien. servicio de contabilidad para pequeñas y medianas empresas. Planillas del IBU, nóminas entregadas en tu negocio, planillas trimestrales, Saludos a propuestas los para préstamos Carmona, Cari comerciales, González, cómputo de obligaciones Orlando del gobierno Colón, semanal, Juan evitando Benítez. multas y penalidades. Está por Estados ahí Mari financieros, Cáceres de curso Carolina, completo Dios te cuide, contabilidad, querida le amiga. hacemos su corporación, José incluyendo Soto. los bylaws, honorarios semanales, Rubén y Vázquez de por supuesto, Virginia. servicios a toda Víctor la isla. Pizarro,
carro y vi por ahí a tu esposa Ibeliz, por ahí conectado. Camelia del Castillo, que leí uno de sus comentarios. Pablo Navarro Jr., el mejor saludos. servicio profesional de Yolanda transmisión Cruz. por internet. En unored247.com tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones Estoy móviles. leyendo los mensajes a la vez. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicios de Brenda Pérez Lavoy de Yabucoa, saludos. a unored247.com. José Serra, desde Isabela. 0553. Saludos, te habla tu senadora por acumulación, Itzamar Peña. Durante los pasados años he presentado legislación que atiende las necesidades de la mujer, de nuestros niños, envejecientes, servidores públicos, veteranos, en fin, de toda la familia puertorriqueña. He defendido con valentía los valores y principios que nos identifican como pueblo. El próximo 9 de agosto, dame la oportunidad para juntos continuar trabajando por el bienestar de Puerto Rico, derrumbando la muralla de la colonia para obtener la igualdad con la Estrella 51. Que Dios te bendiga. Anuncio político pagado por Comité Amigos Itzamar Peña. La compañía Bayer Crop Science, ubicada en el pueblo de Juana Díaz, desea anunciar la reanudación parcial de sus operaciones a partir del sábado 1 de agosto 2020. Román, Por favor, comunicarse con sus supervisores para conocer los grupos que deberán reportarse. El lunes 13 de agosto 2020 estaremos tomando las operaciones en nuestro horario regular. Recuerden que para la compañía su seguridad. Un abrazo a todos. Escuchas Guapa, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. La Poderosa. Avance informativo. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet informó hoy que se mantendrán las restricciones que han estado vigentes y el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana para evitar contagios. Omar Rosario. Luis Campos, Sarita Caballero, un abrazo. El secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores Ortega, inició hoy el recorrido por varias fincas de la región agrícola de Utuado con el fin de evaluar las pérdidas de los cultivos causados por el paso de la tormenta tropical Isaías e iniciar un proceso de ayudas para los afectados. Para el departamento y la gobernadora Wanda Vázquez es importante lograr responder rápidamente a todos los agricultores que sufrieron daños en sus cultivos. Guapa Radio 7:42 y la gobernadora Wanda Vázquez informó que el primer periodo de venta de uniforme y materiales escolares para el van después de este panel y ellos quieren que ustedes les hagan preguntas cuáles son las cosas realmente que ustedes les preocupan en la situación económica de tantas cosas que uno lee y ve en los periódicos, así que si me hacen preguntas con mucho gusto se las paso. Isaías, tomando en consideración la situación de emergencia ocasionada por la tormenta tropical Isaías y consono con la política pública de aislamiento y distanciamiento social contemplada en la orden ejecutiva vigente, hemos extendido el periodo de ventas escolares sin IVU hasta las 11:59 de la noche del próximo martes 4 de agosto. De esta manera, los consumidores tendrán más tiempo para poder programar sus compras siguiendo las medidas de seguridad, expresó la gobernadora. Guapa Radio La Poderosa 7:43. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos en el panel Estadidad versus ELA con el licenciado Joel Salgado, que imagino que quiere reaccionar a lo último que dijo el licenciado Gerardo Toñito Cruz, y entonces seguimos con tu claro que sí. Tema. Claro que sí. Hermano puertorriqueño, radioescucha, estadista, persona que ama la unión permanente de Puerto Rico con Estados Unidos, que atesora tu ciudadanía. A ti te digo que en la historia de los Estados Unidos ningún territorio ha tenido el apoyo del Congreso antes de la celebración de un referéndum, estadidad sí o no. Tanto el territorio de Alaska, antes de ser estado, celebró en el 1946 un referéndum, estadidad sí o no, que no tuvo el aval de ningún congresista, ni siquiera de uno. ¿Por qué? Porque los congresistas y el Congreso
como regla general, no quieren que otro estado entre a la Unión porque ellos pierden poder político, porque se tiene que redistribuir el poder político entre más estados. Así que la naturaleza del Congreso es que no le interesa que ningún territorio se haga estado. Ahora bien, ¿cómo Hawái y Alaska se hicieron estados si no tenían el apoyo del Congreso? Muy simple. Celebraron un referéndum, estadidad sí o no, con 4 preguntas, que son las mismas preguntas que hizo Washington, D.C. en el referéndum del 2016, que dice así: ¿aceptas que el distrito sea admitido en la Unión como estado, como el estado New Columbia? Estoy leyendo el referéndum del 2016 de Washington, D.C. ¿Aceptas que el distrito sea admitido en la Unión como el estado de New Columbia? ¿Apruebas una constitución del estado de New Columbia que será adoptada por la legislatura estatal? ¿Apruebas los límites del estado New Columbia? ¿Estás de acuerdo que el estado de New Columbia garantizará una forma de gobierno representativa electa? ¿Vota sí o no? Esas son las 4 preguntas que en los 244 años de historia de los Estados Unidos han hecho todos los territorios que se quieren convertir en un estado, pero no tienen el aval del Congreso. Así que Puerto Rico está en la misma posición que se encontraba Alaska en el 1946, cuando se celebraron el referéndum de estadidad, sí o no, y en la misma posición que se encontraba Hawái en el 1940 y en la misma posición que se encontraba Washington, D.C. en el 2016. Así que ese comentario del compañero Toñito, que dice que él no va a apoyar un proceso de referéndum a menos que el Congreso se exprese que lo aprueba, que lo apoya, que lo avala. Eso es una estrategia para decirte a ti que él jamás va a estar de acuerdo con un proceso de referéndum, porque él sabe que a través de la historia ese primer referéndum, estadidad sí o no, nunca ha contado con el apoyo del Congreso. Ahora, ¿qué puede hacer la diferencia en el 3 de noviembre del 2020? La diferencia la puede hacer si podemos enmendar esa ley del referéndum del 2020 que se va a celebrar en Puerto Rico y copiamos las 4 preguntas que se han hecho históricamente los territorios que aspiran a ser estados y quieren demostrarle al Congreso que la mayoría del pueblo quiere la estadidad. Así que yo le propongo desde aquí a Tomás Rivera Chat, a la gobernadora Wanda Vázquez, a Johnny Méndez, que hagan las 4 preguntas que tradicionalmente se han hecho y que la más reciente fue Washington, D.C., y ya fue avalada por el Congreso, y de esa manera no arrojamos ni la más mínima posibilidad de que cuestionen la validez de la consulta. En otras palabras, la consulta debe de decir, se debe de enmendar para que diga: ¿aceptas que Puerto Rico sea admitido en la Unión como el Estado de Puerto Rico? ¿Apruebas una constitución del Estado de Puerto Rico que será adoptada por la legislatura estatal? ¿Apruebas los límites del Estado de Puerto Rico? ¿Estás de acuerdo que el Estado de Puerto Rico garantizará una forma de gobierno representativa electa? ¿Vota sí o no? Si Puerto Rico, si la legislatura, si la gobernadora enmiendan ese referéndum y hacen lo mismo que Washington, D.C., que Alaska y que Hawái, el resultado va a ser irrefutable, el resultado no va a poder ser cuestionado, porque si fue válido para D.C.,
fue válido para Alaska y para Hawái, será válido para Puerto Rico. Y en ese momento, yo les digo que va a comenzar el proceso del cabildeo para que el Congreso apruebe un acta de admisión, que ya vemos que el Partido Demócrata está comentando ya por todas partes, incluyendo al expresidente Obama, de que están interesados en que Puerto Rico sea estado de los Estados Unidos en unión con Washington, D.C. Vamos a aprovechar este momento histórico. No podemos continuar tratando de defender el referéndum que está actualmente, si ya el secretario dijo que por esa palabra de inmediatamente lo podría invalidar, y vamos a enmendarlo en un copy-paste el de Washington, D.C., para que nadie pueda decir que el resultado del sí es inválido. Además de que calmamos a todos esos estadistas desmoralizados, tristes, que se encuentran allá afuera porque se sienten que la carta del secretario de Justicia fue un golpe fuerte a la estadidad. Mire, no fue un golpe fuerte. Es la tormenta que va a purificar el proceso de referéndum y va a hacer que lo enmendemos y que lo hagamos conforme a la historia de los Estados Unidos para que el resultado también sea histórico. Y en el 2021, si ganara el Partido Demócrata con su compromiso de hacer a Puerto Rico Estado, hacia eso es hacia donde nos deberíamos dirigir. Y yo invito al PNP y a su liderazgo a que hagan historia. Este momento, un momento como este, no se repite dos veces. Aprovechemos el momento histórico. Y como hablaste de los demócratas, pero ellos en blanco y negro en su plataforma no ponen este tema, entonces ¿cómo van a trabajar con eso? Y obviamente pues sí, hay un grupo que tiene que cabildear directamente con Donald Trump, porque él ahora está un poco más flexible y hablar con los puertorriqueños. Alguien debería sentarse con él. Yo estoy segura que de tantos republicanos que hay aquí, hay gente que tiene la confianza para llegar a él. Yo te voy a ser franco, y yo creo que ese cambio que tuvo el Partido Demócrata de eliminar el endoso a la estadidad de la plataforma y de poner que van a facilitar un proceso de autodeterminación, viene como resultado de que los republicanos se han pasado diciendo que los demócratas tienen un plan socialista de hacer a Puerto Rico y a D.C. Estado, y ellos, para tratar de evitar ese estigma de que tienen un plan socialista, porque esa es la campaña del Partido Republicano, y en muchas cosas tienen la razón, porque hay unos candidatos demócratas que ciertamente son socialistas. No todos, pero el liderazgo que está subiendo, pues muchos de ellos son, ¿verdad? Creen en el socialismo. Así que yo pienso que esa acción de eliminar ese endoso expreso a la estadidad viene como resultado de la presión que ha recibido del Partido Republicano, de que los demócratas tienen un plan de hacer a Puerto Rico y a D.C. Estado como parte de una agenda socialista, o sea, tratando de quitar el estigma socialista. Yo pienso que ellos modificaron un poco la plataforma, pero a mí no me cabe duda que muchos en el Partido Demócrata quieren que Puerto Rico sea Estado y D.C. para obtener mayor poder en el Senado, porque si Puerto Rico se hace Estado y se hace un Estado demócrata, los demócratas añaden 2 senadores federales y añaden 2 más por D.C., así que tendrían 4, y obviamente el Partido Demócrata con 4 senadores demócratas adicionales tendrían mayoría por lo menos por 20 años. Pero así entonces, que yo creo que esa es la agenda. Pero por otro lado, están soñando en sacar a Donald Trump y él no es un hueso fácil de destruir, así que están soñando en algo que todavía no puede ser dado por hecho. Bueno. Y me dice aquí Tomás Hernández Román, pregunta si Alaska y Hawái antes de ser Estado fueron territorios incorporados. Sí, mira,
te voy a explicar cuál es la diferencia entre un territorio incorporado versus no incorporado. La diferencia es ninguna. Es una doctrina que se inventó el Tribunal Supremo Federal, que no se desprende de la Constitución. Así que la Constitución de los Estados Unidos no divide entre un territorio incorporado de un territorio no incorporado. La Constitución ni lo menciona. Eso fue una doctrina del Tribunal Supremo Federal para la época de la segregación racial en la escuela. En ese tiempo, esos mismos jueces, en los llamados casos insulares, segregaron a los territorios como el de Puerto Rico, como el de Guam, que tenían pobladores de una raza distinta a la blanca, y quisieron discriminar con los pobladores del territorio de Puerto Rico, y crearon una doctrina de no incorporación que no está en la Constitución. Eso es una decisión del Tribunal Supremo, pero realmente en los padres fundadores nunca establecieron una diferencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia en términos prácticos? Que si usted es un territorio incorporado, paga contribuciones federales, y si es un territorio no incorporado, no paga contribuciones federales. La incorporación como tal tiene que ver estrictamente con si ese territorio paga contribuciones federales sobre ingresos o no. Income tax federal, sí o no. En ese caso, Hawái era catalogado un territorio incorporado, por lo tanto sus pobladores pagaban contribuciones sobre ingreso federal. Lo mismo pasaba con Alaska, que pagaban contribuciones sobre ingreso federal. Y en el caso de Puerto Rico y Guam, pues son no incorporados, porque en un momento en la historia, a principios de 1900, unos jueces del Tribunal Supremo quisieron crear una doctrina discriminatoria contra estos territorios. Pero en términos de Constitución, el Congreso no tiene ningún impedimento para convertir a Puerto Rico en estado, como lo hicieron con Hawái y Alaska, porque en la Constitución no establece ningún impedimento de si tú puedes aceptar un territorio incorporado y no puedes aceptar un territorio no incorporado. Para efectos del Congreso es exactamente lo mismo. Pues bueno, ahora sí, gracias, licenciado Joel Salgado, por el área de la estadidad, también al licenciado Gerardo Toñito Cruz, que ya se despidió por el ELA. Estábamos en el panel Estadidad versus ELA.